Vamos a arrancar con el ejercicio número 1 que dice: una máquina térmica funciona intercambiando calor entre 3 fuentes térmicas sin absorber ni producir trabajo. Me da las temperaturas de las fuentes que me dicen que son de 200 Kelvin, 300 Kelvin y 400 Kelvin. Me dice que la máquina recibe una cantidad de calor Q3 de 1200 joules de una fuente a 400 Kelvin. Me dice si todos los procesos son reversibles, calcular las cantidades de calor absorbidas o cedidas por cada fuente térmica, esquematizar el sistema con los flujos de calor y calcular la variación de entropía del universo, ¿sí? Entonces, en este tipo de procesos en el cual yo tengo una máquina térmica y la verdad es lo que no sé, ¿sí? Para qué lado van los calores, tenemos que plantear siempre dos tipos de ecuaciones, ¿sí? Una relacionada al primer principio y una relacionada al segundo principio. Vamos un poquito a esquematizar todo esto. Esto me dijo que es una máquina térmica, que tengo una fuente a 200 Kelvin, tengo una fuente 2 a 300 Kelvin y tengo una fuente 3 a 400 Kelvin. Me dice que la máquina térmica recibe de la fuente a 400 Kelvin un calor Q3, ¿sí? Que es igual a 1200 joules. Exacto. Entonces, yo lo que tengo que saber es averiguar cuál es este Q2 y cuál es este Q1, ¿sí? Y para qué lado van, ¿sí? Si se absorbe o se cede de estas fuentes. Esa es un poquito la incógnita. Entonces, ¿qué planteo? Nosotros sabemos que en cualquier máquina térmica, ¿sí? En cualquier máquina que genera ciclos, por el primer principio la variación de energía interna, que es igual a calor más trabajo, es igual a 0, ¿sí? Porque la energía interna es una función termodinámica que no depende de la trayectoria de integración. Entonces, si parto de un mismo punto inicial y llego a ese mismo punto inicial después de haber hecho un ciclo por distintos procesos, esa variación va a ser 0. Esto me está diciendo que la suma de los calores más los trabajos, ¿sí? Tiene que dar igual a 0. Eso es lo que nosotros llamamos balance de energía. Supongamos que sumamos todo, ¿sí? Decimos, bueno, Q1 más Q2 más Q3 más trabajo es igual a 0, ¿sí? Ese sería mi balance de energía. Nosotros siempre veíamos lo que entra igual a al menos lo que sale, ¿sí? Siempre... A ver, cuando tomamos el balance de signos siempre decíamos que lo que entraba a mi sistema era positivo, lo que salía era negativo. Y si teníamos, por ejemplo, una máquina térmica convencional que absorbe Q1 de un foco caliente, cede Q2 a un foco frío y genera trabajo, decíamos Q1, que para nosotros es positivo, es igual a Q2 más trabajo, que es lo que está saliendo, ¿sí? Estos dos tienen signo negativo, entonces menos Q1 es igual a Q2 más W, ¿sí? Estamos viendo eso con el tema de signos. Para no complicarnos, a veces lo que hacíamos era poner valor absoluto, ¿sí? En este caso nosotros no podemos poner valor absoluto en este ejercicio porque lo que nos pide es el sentido de transmisión de estos calores, ¿sí? Entonces, a priori en esta máquina térmica particular, este trabajo es 0, ¿sí? No hay trabajo que entre y salga, ¿sí? Después sé que Q3 está ingresando, ¿sí? Que es igual a 1200 joules. Para mi sistema, ¿sí? Es positivo, más 1200 joules. Y después los calores Q1 y Q2 no tengo idea, entonces los pongo sumando y después a partir del despeje de las ecuaciones, ese despeje en propio me va a dar el cambio de signos, ¿sí? Esa es mi primera ecuación, que esta ecuación viene nada más ni nada menos del primer principio y es una ecuación de balance de energía, ¿sí? La segunda ecuación viene del segundo principio de la termodinámica, que me dice que la máquina es reversible. Me está diciendo que delta S del universo es igual a 0, ¿sí? Delta S del universo estaba formado por delta S de la máquina térmica más delta S de cada uno de los focos. Acá tenemos 3 focos, 3 fuentes, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Entonces, delta S de la máquina térmica, también delta S es una función termodinámica de estado, ¿sí? No depende de la trayectoria de integración, por lo tanto, si una máquina térmica actúa en ciclos, el delta S de esta máquina térmica es 0.
Y después tenemos delta S de la fuente, ¿sí? Que las fuentes de calor, recuerden que es algo muy grande, que tiene potencialidad de absorber o ceder calor sin cambiar su temperatura. Por ende, la variación de entropía de una fuente de calor es la variación de entropía de un proceso isotérmico, que habíamos dicho que es Q sobre T, ¿sí? Entonces esto sería más Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2 más Q3 sobre T3. ¿Sí? Esto es igual a 0. ¿Qué pasa? Esto lo estamos viendo desde el lado de las fuentes, que son contrarios al lado de la máquina térmica, ¿sí? Si vemos del lado de la fuente, por ejemplo, 3, que sería el Q3, que para nosotros Q3 para la máquina térmica era positivo porque estaba ingresando, para el foco es negativo, ¿sí? Esto sería menos 1200 joules sobre la fuente a 400 Kelvin, ¿sí? Más Q2 sobre T2 más Q1 sobre T1 igual a 0. Ojo, esta sería mi segunda ecuación, pero fíjense, esta segunda ecuación está vista desde los focos. Y esta primera ecuación está vista desde la máquina térmica. Esto yo no lo puedo hacer, yo no puedo mezclar signos entre sí, ¿sí? No, lo que tengo que hacer es poner las dos ecuaciones en función de los focos o poner las dos ecuaciones en función de la máquina térmica, ¿sí? Pongamos las dos ecuaciones en función de los focos. Lo que haríamos acá es Q1 y Q2 yo no sé, ¿sí? cuál es el sentido, entonces los tengo que dejar sumando. Y Q3 me va a quedar negativo, ¿sí? Porque en realidad el foco lo está perdiendo y la máquina térmica lo está ganando, ¿sí? Entonces las dos ecuaciones me quedarían así. Más que nada para no cambiar signos, ¿sí? Justamente. Tengo que poner todo según el mismo punto de vista. Todo desde los focos, ¿sí? En este tipo de ejercicios en los cuales no puedo usar valor absoluto, nuevamente reitero, porque necesito el sentido de orientación de los calores que me lo va a dar el signo, ¿sí? Positivo o negativo. Bueno, entonces tenemos estas dos ecuaciones, T1 y T2 ya la tenemos, ¿sí? T1 es 200 Kelvin, T2 es 300 Kelvin y un poco resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿sí? Con este sistema de ecuaciones a mí me queda que Q1 es igual a menos 600 joules y Q2 es igual a 1800 joules. Ojo, esto está visto, nuevamente reitero, desde los focos, desde el entorno. Entonces, si yo tengo que graficar acá, el foco está perdiendo 600. Entonces, Q1 me está ingresando al sistema, ¿sí? El foco está ganando 1800. Entonces, Q2 está saliendo de la máquina térmica, ¿sí? Está visto desde los focos. Ojo, ¿sí? Así sería el esquema. Entonces, estos son A, B y C porque ya calculé las cantidades de calor, ¿sí? Ya esquematicé y me pide que calcule la variación de entropía del universo, que justamente la necesitaba antes para poder resolverlo. Si eso es una trampa que solemos hacer siempre, le pedimos al final algo que necesitan al inicio para poder empezar, ¿sí? Recuerden que esto de variación de entropía del universo es igual a 0 porque el proceso es reversible. Y el de la máquina térmica es igual a 0 porque hace ciclos, ¿sí? Entonces, la parte A, B y C sería toda esta. Hago zoom out por si le quieren sacar captura de pantalla, ¿sí? A, B y C. Y vamos a hacer ahora la segunda parte, ¿sí? Dice, esta máquina térmica puede interpretarse como una combinación de dos máquinas reversibles. La primera, M1, es un motor térmico que opera entre las temperaturas T3 y T2, absorbiendo un calor Q3 a T3 y entregando un calor Q2' a T2, además de generar un trabajo W. Este trabajo se utiliza para impulsar una segunda máquina, M2, que funciona como un refrigerador reversible operando entre T2 y T1. En este proceso, M2 extrae un calor Q1' a T1 y entrega un calor Q2' a T2. Me pide que esquematice la nueva configuración con las máquinas térmicas nuevas y compare los valores de Q1 con Q1' y Q2 con Q2' y Q2 segunda, ¿sí?
Vamos a esquematizar un poquito todo esto. Este es el apartado D y E, ¿sí? Entonces, a priori, tengo, dice, un motor térmico que opera entre T3 y T2. Entonces vamos a dibujar eso primero. Tengo una máquina térmica que funciona entre T3 y T2. Este es T3, que es de 400 Kelvin. Y este es T2, que dijimos que era de 300 Kelvin. Dice que esta máquina térmica obviamente va a absorber un calor Q3 a T3, ¿sí? Va a absorber Q3. Va a ceder al foco frío, que es a T2, Q2'. Y va a entregar un trabajo. Dice que todo este trabajo va a ser absorbido por un refrigerador, ¿sí? Entonces, en una segunda instancia tenemos un refrigerador. Que va a absorber todo este trabajo. Y nos dice que este refrigerador reversible opera entre T2 y T1, ¿sí? T1 dijimos que son 200 Kelvin. Y va a absorber de acá, un calor Q1', y va a ceder acá un calor Q2 segunda, ¿sí? Un poquito ese es el enunciado y ahí estaría el esquema, ¿sí? Justamente es exactamente lo mismo que sucede acá, si se dan cuenta, ¿sí? Esto es como el dibujo abreviado de esto, porque fíjense que los trabajos se cancelan. Lo que sale por la máquina térmica es lo que entra al refrigerador, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta de eso. Yo ya se los adelanteo, se los spoileo. Nos vamos a dar un poco cuenta de eso con las cuentas que tengamos que hacer, ¿sí? Me pide que compare los valores de Q1' con Q1 y Q2' y segunda con Q2, ¿sí? Entonces, tengo que plantear el mismo sistema de ecuaciones que planteé antes, pero ahora lo tengo que plantear por cada máquina térmica, ¿sí? Por la máquina térmica y por el refrigerador. En el caso de la máquina térmica, ¿sí? Empecemos con lo de los focos, así ya tenemos eso ya diagramado. De los focos sabemos que delta S del universo es igual a 0 porque la máquina térmica es reversible, ¿sí? El motor es reversible. Esto está compuesto por delta S de la máquina térmica más delta S de los focos, que es el foco que está a la temperatura 3 más el foco que está a la temperatura 2, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 0. Este delta S de la máquina térmica es igual a 0 porque nuevamente es una función termodinámica, no depende de la trayectoria de integración. La máquina térmica, el motor térmico actúa en ciclos, entonces si parto a un mismo punto inicial y llego al mismo punto inicial, este delta S es 0, ¿sí? Y después tengo los delta S de los focos, que sabemos que es Q3 sobre T3, porque son isotérmicos, más Q2 sobre T2, ¿sí? Esto es igual a 0. Entonces, hay que ver el tema de los signos, ¿sí? Acá. Sabemos que T3 es 400 Kelvin. Sabemos que Q2 es 300 Kelvin, ¿sí? Si esto lo estamos viendo de los focos, Q3 está saliendo del foco, ¿sí? Q3 sigue siendo el Q3 de antes, que eran los 1200 joules, ¿sí? 1200 joules. Para el foco, estos 1200 joules están saliendo. Para la máquina térmica, obviamente, están entrando. Si para el foco están saliendo, para el foco son negativos, ¿sí? 1200 joules, ¿sí? Esa es mi primera ecuación. Me olvidé de ponerle el negativo delante. Ahí va. Ya está, ¿sí? Esto vamos a borrarlo, así no hacemos quilombo. Y ponemos ahí. Ahí está. Esa es mi primera ecuación.
La segunda ecuación es nada más ni nada menos que el balance de energía, ¿sí? Veámoslo desde el lado de los focos. ¿Qué está saliendo de un lado? ¿Qué está saliendo del foco? Bueno, están saliendo menos 1200 joules. ¿Qué están entrando del otro lado? Está entrando trabajo, que no lo sé, ¿sí? Y está entrando Q2', que no lo sé, ¿sí? Para que esto suceda, siempre lo que entra es igual a menos lo que sale, ¿sí? Ojo con eso. Lo que entra es igual a menos lo que sale, ¿sí? Entonces, si quieren, lo que pueden hacer para no hacerse quilombo con los signos, saber que este es negativo porque está saliendo del foco, por así decirlo. Estos dos son positivos porque están entrando al foco y esto suma 0, ¿sí? Más fácil. Esta es mi segunda ecuación. Después, del lado del refrigerador. El lado del refrigerador, sabemos que también el refrigerador es reversible, ¿sí? Que esto está compuesto por delta S del refrigerador más delta S del foco que está a la temperatura 2 más delta S del foco que está a la temperatura 1, ¿sí? Delta S del universo, entonces es igual a 0 más Q2, fíjense acá, Q2 segunda sobre 300 Kelvin más Q1' sobre 100 Kelvin. Esto es igual a 0, ¿sí? Tenemos los sentidos de orientación, podríamos ponerle el signo menos, ¿sí? Pero por ahora vamos a dejar que nos lo diga propiamente el sistema, ¿sí? Y de acá nosotros diríamos el trabajo que está ingresando más Q2' más Q1' va a ser igual a 0, ¿sí? Q2 segunda, perdón. Q2 segunda más Q1' es igual a 0, ¿sí? Entonces acá tendría mis sistemas de ecuaciones desde el lado del refrigerador, ¿sí? Tengo exactamente 1, que acá me olvidé de poner la prima. Ahí está. Tengo una incógnita, 2 incógnitas, 3 y 4. 4 incógnitas con 4 ecuaciones, podría saber resolverlo, ¿sí? Lo único que estaba pensando es que acá tenemos que tener una salvedad que estos trabajos van en sentido opuesto, ¿sí? Y lo que podemos hacer para tener esa salvedad es si queremos ya, en vez de hacer que este sistema de ecuaciones por sí solo nos dé el valor del signo, ¿sí? Ya dejarlo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si lo estamos viendo desde los focos, Q1 me estaría saliendo, entonces este sería negativo, y esto es 200, ojo ahí, me equivoqué, ahí va, y lo que está saliendo es, del foco es esto y esto, ¿sí? Si hago todo eso y resuelvo, de acá el valor del trabajo, fíjense que me da 300 joules. ¿Por qué lo pongo en valor absoluto? Porque para la máquina térmica me da positivo. Si quieren pongamos trabajo 1 y trabajo 2. O sea, acá podríamos ponerle, si queremos, 1. Sí, acá si queremos podemos ponerle 2. Y poner que trabajo 1 es igual a menos trabajo 2. Sí, eso estaría bien, como cuarta y quinta ecuación. Entonces, lo que me daría acá es que trabajo 1 es 300 joules. Fíjense que está ingresando al entorno, ¿sí? Y trabajo 2 son menos 300 joules, ¿sí? Fíjense que está saliendo al entorno, ¿sí? En cuanto a valores, cuando yo un poco despejo todas estas ecuaciones, fíjense, me da que acá Q2', me da 900 joules que están ingresando al entorno. Y Q1' me da menos 600 joules que está saliendo, ¿sí? Y Q2 segunda me da 900 joules que está ingresando, ¿sí? Es un poquito lo que había puesto acá abajo, que ahora lo voy a borrar porque ahí está más lindo. Entonces, me pide que compare
fíjense, Q1' con Q1. Y Q2' y Q2 segunda con Q2, ¿sí? Vamos a hacer eso, fíjense. Q1' es exactamente igual a Q1. Y Q2' y Q2 segunda es la suma de los dos, me da Q2, ¿sí? Entonces, Q1' es igual a menos 600 joules, ¿sí? Que es igual a Q1. Y Q2' más Q2 segunda, que cada uno son 900 joules, me dan 1800 joules, que es el valor de Q2. Lo cual tiene sentido porque yo hago zoom out, las había adelantado que este diagrama es el equivalente a este, ¿sí? Pero más chiquitito, porque los trabajos se cancelan, me queda el calor que se absorbe del foco frío, Q1, que es Q1' es igual, ¿sí? El calor que se absorbe del fuego caliente, que es Q3, es igual en ambos, y el calor que se cede a un foco a media temperatura, 300, son la suma de estos dos calores, ¿sí? Y un poco ahí termina el ejercicio. El mayor problema acá es tema signos, ¿sí? Vamos a seguir con otro ejercicio. Este es el ejercicio 2 de un final, ¿sí? Ya hicimos algunos muy similares a este, así que este lo vamos a hacer rápido. Dice que se contienen dos recipientes, ¿sí? Uno que tiene 10 a la 3 kilogramos de vapor, 10 a la 3 kilogramos de vapor a 100, y otro que tiene 10 a la 3, no 103, 10 a la 3 kilogramos de hielo, ¿sí? Entonces tenemos 10 a la 3 kilogramos de vapor a 100 grados centígrados. Y tenemos 10 a la 3 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados, ¿sí? Los dos recipientes dice que se ponen en contacto térmico a partir de una pared diatérmana. Entonces sería algo así. En realidad vamos a hacerlo más a escala. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Tenemos los dos recipientes, se ponen en contacto a partir de una pared diatérmana, que es esta del medio, y dice que los dos recipientes son adiabáticos. Entonces las paredes de afuera, ¿sí? Las paredes de afuera son adiabáticas. Sería algo así. ¿Sí? Algo así. Toda esta pared es adiabática. Toda esta pared es adiabática. Y la del medio, que es esta, es diatérmana, ¿sí? Me pide que calcule la temperatura final, la cantidad de calor transferida en el proceso y la variación de entropía del universo, ¿sí? Lo que primero tengo que hacer en este tipo de casos es ver qué sucede. Si primero se me derrite el hielo, se me condensa el vapor, ¿sí? Y cuál es la temperatura final. Para eso yo debería plantear cuáles son los calores de fusión, ¿sí? Del hielo y de condensación del vapor, ¿sí? Para eso tengo que tener en cuenta los calores latentes, ¿sí? El lambda. Recuerden que el calor del cambio de fase es Q es igual a masa por lambda, ¿sí? Masa o número de moles, depende. Y lambda justamente es este calor latente, que es cuánta energía me lleva a mí por unidad de masa, por unidad de moles, generar el cambio de fase, ¿sí? Recuerden que el calor en un cambio de fase se usa justamente para cambiar de estado y no para aumentar o disminuir la temperatura de ese sistema. Entonces, tengo el calor, supongamos que me llevaría a condensar todo el vapor. Esto es los 10.000 kilogramos, ¿sí? De vapor por el calor latente de condensación. Fíjense que yo acá tengo el calor latente de vaporización, que es el mismo cambio de estado, pero en sentido inverso. Entonces le tengo que poner con un signo contrario, ¿sí? Kilocaloría por kilogramo. Fíjense que yo lo tengo en caloría gramo como dato, pero yo acá tengo kilogramo, entonces puedo poner un kilo y un kilo adelante y así un poco me salvo del pasaje de unidades, ¿sí? Esto me daría
5.400.000 kilocalorías. Ese sería el calor necesario para que yo condense todo el vapor que hay, ¿sí? Entonces hay que ver cuánto calor me llevaría a mí fusionar todo el hielo. Fusionar, derretir, ¿sí? El hielo. Estos serían nuevamente los 10.000 kilogramos. Fíjense que la masa de materia, ¿sí? En ambos recipientes es la misma por el calor de fusión que me lo da de dato. Me dice que son 80 calorías por gramo, entonces pongo 80 kilocalorías por kilogramo. Estos son 800.000 kilocalorías. ¿Sí? Fíjense, ahí va. Si comparo estos dos calores, veo que este es muchísimo más grande que este. ¿Sí? Muchísimo. Entonces, el calor del vapor me va a alcanzar claramente para derretir todo el hielo. Y probablemente me alcance para el hielo, que ahora es agua, aumentar su temperatura. Entonces, podríamos calcular el calor que yo necesitaría para llevar el hielo, que ahora es agua, ¿sí? De 0 a 100 grados centígrados. ¿Por qué a 100? Porque es la temperatura a la cual está el vapor, ¿sí? Cuando llegue al equilibrio térmico no va a haber más traspaso de calor, ¿sí? Así que ese ya no es un calor latente, sino que es un calor sensible. Recuerden que la fórmula de calor sensible es masa, número de moles por el C, ¿sí? Por un delta de temperatura. Generalmente estos procesos siempre son a presión constante. De hecho, no me da el dato porque es agua, pero a veces no, les doy el dato del CP, ¿sí? La capacidad calorífica a presión constante, ¿sí? De ese material. Sé que tengo 10.000, ¿sí? Kilogramos de hielo que ahora son agua. Entonces el CP que yo tengo que poner acá es el del agua, no el del hielo, ¿sí? El CP del agua es 1 caloría, gramo Kelvin, ¿sí? Como ya acá tengo todo en kilo, pongo 1 kilocaloría por kilogramo Kelvin, ¿sí? El delta de temperatura, justamente, el inicial sería 273 y el final sería 373, ¿sí? El delta de temperatura serían 100 grados centígrados. Eso me daría 1.000, ¿sí? Digo 1.000.000. 1.000.000 de kilocalorías. Fíjense, entre estos dos, yo tendría 1.800.000 kilocalorías. Hago zoom out. Fíjense, para fusionar todo el hielo y ahora ese hielo, que es agua, llevarlo a 100, que es la temperatura a la cual está el vapor y en donde se cortaría la transferencia de calor porque se ha llegado a un equilibrio térmico, necesitaría 1.800.000 calorías, ¿sí? Y el vapor es capaz de darme solo en su condensación 5.400.000 kilocalorías, ¿sí? Acá necesito 1.800.000, el vapor es capaz de darme 5.400.000 solo con su condensación. Entonces, claramente, el hielo se derrite en su totalidad y el hielo, que ahora es agua, pasa de 0 grados centígrados a 100, llega al equilibrio térmico y se corta la transferencia de calor. Por ende, si yo veo todo esto, yo podría decir, ok, la temperatura final va a ser 303 Kelvin, ¿sí? El hielo, claramente, se fusiona íntegramente, que es un poco lo que yo les pido que me pongan en el final, cuál es el estado final del sistema, ¿sí? El agua llega a 100 grados centígrados y el vapor no se condensa en su totalidad. Eso es lo importante, ¿sí? Si el vapor me puede dar 5 millones, yo necesito casi 2, ¿sí? Claramente no me da todo lo que me podría llegar a dar en esa condensación porque antes llega el equilibrio térmico. Entonces, el vapor no se condensa todo. Justamente, mi incógnita va a ser cuánta masa de vapor efectivamente se condensó, ¿sí? Entonces, acá tengo que plantear calor absorbido es igual a menos calor cedido, justamente porque el recipiente es adiabático y con el exterior no se transfiere nada, ¿sí? Solo entre los recipientes entre sí.
podemos decir el calor del recipiente 1 es igual a menos el calor del recipiente 2, ¿sí? Y el calor del recipiente 1, supongamos que este es el del hielo. El hielo se derrite en su totalidad y llega a 100. Entonces este calor dijimos que era 1800 kilocalorías, ¿sí? Del otro lado tenemos la masa de vapor que se va a condensar, efectivamente menos 540 kilocalorías sobre kilogramo, que es el lambda, ¿sí? Justamente, como dijimos, mi masa de vapor es la incógnita, que es 3300, lo voy a escribir más abajito, 3333, ¿sí? Kilogramos. Se condensan, esto es lo que se condensa. Por ende, me quedarían otros 6000, ¿sí? 666. Esto es con 33 encima, porque es todo periódico, ¿sí? Con 33 kilogramos y acá con 66 kilogramos quedan como vapor. ¿Sí? Ahí está. Esta sería entonces la parte A y la parte B del proceso. La parte A y B. Ahora me pide la variación de entropía del universo por este proceso, ¿sí? La variación de entropía del universo, nosotros sabemos que es la del sistema, que está compuesto por dos recipientes, delta S1 más delta S2, más la del entorno, que en este caso la del entorno es 0, ¿sí? Porque el recipiente es adiabático, con el entorno no se transfiere calor. Y recuerden que la variación de entropía es la integral diferencial del calor transferido reversiblemente sobre la temperatura. Si no hay un calor que transferir, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces tengo delta S1 más delta S2. Delta S1, ¿sí? Que es el hielo. Al hielo le pasan dos procesos. Primero se derrite en su totalidad y después llega de 0 a 100. Entonces va a tener justamente este diferencial de entropía dos términos, ¿sí? Uno relacionado con el cambio de fase y otro relacionado con el calor sensible. El del cambio de fase, que dijimos que el calor transferido era masa por calor latente, dijimos que en este caso no cambiaba la temperatura y todo el calor se utilizaba para el cambio de fase. Entonces, esto es una variación de entropía en un proceso isotérmico, ¿sí? Q sobre T. Q sobre T. ¿Cuál es ese calor? El de cambio de fase, es decir, los 10.000, ¿sí? Kilogramos de hielo que se están derritiendo a 80 kilocalorías por kilogramo. Ese es el calor del cambio de fase y todo esto ocurre a 273 Kelvin, ¿sí? Después tengo la variación de entropía debido a el calor sensible, ¿sí? Los 10.000 kilogramos de hielo, que ahora son agua, ¿sí? Con un CP del agua, que es 1 kilocaloría, kilogramo, Kelvin, ¿sí? Se me va kilogramo con kilogramo por el logaritmo de las temperaturas, ¿sí? Va desde 373 Kelvin hasta 273, desde 273 Kelvin, perdón, hasta 373, ¿sí? Entonces, esto es relacionado con el calor latente, esto es relacionado con el calor sensible, ¿sí? Eso me da, fíjense que el hielo está ganando calor, si está ganando calor está justamente ganando entropía. Esto me da 6051,469 kilocalorías sobre Kelvin, ¿sí? Fantástico. Ahora tengo que ver qué le pasa a el recipiente 2, ¿sí? El recipiente 2, que dijimos que es el vapor, solo tiene un calor latente, ¿sí? Porque solo se condensa una parte de la masa. Entonces, recuerden que el calor latente es decir, el calor que sucede en un cambio de fase no se usa para cambiar la temperatura, entonces es un proceso isotérmico, la entropía es Q sobre T, ¿sí? ¿Cuál es Q? Bueno, la masa que efectivamente se condensó, 3.333,33 kilogramos por el calor latente de condensación, y todo esto sobre la temperatura a la cual sucedió, que son 373 Kelvin.
Esto me da menos 4.825,74 kilocalorías sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, yo hago delta S del universo, que es la suma de 1 y 2, me da que delta S es 1.225,729 kilocalorías sobre kilogramo. Me da mayor a 0, me dice que el proceso claramente es irreversible. Piensen, si yo pongo en contacto vapor y hielo, ¿sí? El hielo se me derrite y me llega a 100 grados centígrados y el vapor parte se me condensa. No puedo volver hacia atrás, ¿sí? Sin poner energía. Claramente el proceso es irreversible, ¿sí? Y que me da así quiere decir que yo hice las cosas bien. Es un chequeo, ¿sí? Bueno, esto sería la parte C. Entonces hago zoom out y ahí tendríamos esa primera parte, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito con la parte, segunda parte. Dice, suponer ahora que el intercambio térmico se hace a través de una máquina térmica reversible que usa los recipientes como focos, de modo que sus temperaturas van cambiando con el tiempo. Si todos los procesos son reversibles, calcular la temperatura final, las cantidades de calor transferidas en el proceso y la cantidad de trabajo que se puede extraer del sistema, ¿sí? Entonces vamos a eso. Me dice que tengo entonces el foco número 1, que dijimos que es el de hielo, el foco número 2, que dijimos que es el del vapor, ¿sí? Entonces, acá tengo 10 a la 3 kilogramos de vapor a 100 grados centígrados. Acá tengo 10 a la 3 kilogramos de hielo, 0 grados centígrados. Actúan como focos de una máquina térmica. Claramente una máquina térmica genera trabajo, absorbe calor del foco caliente y cede calor al foco frío. Vamos a ponerle a este Q2 porque es de recipiente 2 y a este Q1 porque es de recipiente 1, ¿sí? Si quieren le pueden poner a este Q del foco caliente y a este Q del foco frío, ¿sí? Como ustedes quieran. Entonces, me dice que ahora tengo que justamente recalcular estos calores, ¿sí? Los calores que se intercambian, Q1 y Q2, ¿sí? Quiero hacer esto más prolijo mientras charlo. Entonces, lo que tengo que hacer es plantear algún tipo de ecuación que tenga Q1 y Q2, ¿sí? ¿Qué tipo de ecuación puede ser? Y bueno, así como así, balance de energía diciendo que todo lo que entra de calor es igual a todo lo que sale, no puedo. ¿Por qué? Porque en el medio tengo trabajo, ¿sí? Si yo planteo el balance de energía, diría, bueno, ¿qué me ingresa esta máquina térmica? Me ingresa calor del fuego caliente, Q2, ¿sí? ¿Qué me sale de esta máquina térmica? Me sale trabajo y me sale calor que se da el foco frío, ¿sí? Ese es mi balance de energía que se basa en el primer principio de la termodinámica porque la variación de energía interna es igual a 0 porque justamente las máquinas térmicas trabajan en ciclos y la variación de energía interna es una función termodinámica que no depende de la trayectoria de integración, ¿sí? Ahora, si yo quisiese sacar los calores de acá, necesitaría saber el trabajo y no lo sé. Entonces, a priori el primer principio no me sirve, ¿sí? Con el primer principio no puedo. Y no puedo decir que Q1 es igual a menos Q2 como antes, porque en el medio tengo un trabajo, ¿sí? Entonces, si con el primer principio no me puedo valer, tengo que encontrar algún otro tipo de ecuación que tenga los calores involucrados, ¿sí? Y que esté relacionada con ahora el segundo principio, ¿sí? Y eso puede ser justamente la variación de entropía. Porque me dice que la máquina térmica es reversible. Si me dice que la máquina térmica es reversible, me está diciendo que la variación de entropía es igual a 0, ¿sí? Del universo. Y eso está compuesto por la de la máquina térmica, ¿sí? Más la de los focos, ¿sí? Más la de los focos. La de la máquina térmica es igual a 0, ya estuvimos hablando porque hace ciclos. Y después la de los focos, la suma de los focos, tiene que ser igual a 0. Entonces la variación de entropía de ambos focos es igual, pero contraria en signo, ¿sí? Entonces vamos a plantear qué le sucede al recinto 1, qué le sucede al hielo, ¿sí? En el ítem anterior nosotros dijimos que el hielo se derretía en su totalidad
y llegaba a 100 justamente porque para hacer eso necesitaba 1.800.000 y el vapor me podía dar 5.400.000, ¿sí? 5.400.000. Entonces era muy factible que lo que sucediera sea que el hielo se derrita en su totalidad y llegue a 100, ¿sí? Ahora, acá podría plantear algo similar, sí, porque justamente esto me lleva 1.800.000 y esto me podría dar 5 millones, hay una diferencia muy grande. Entonces podría plantear que el hielo se derrite y que llegue a 100 y lo tengo que verificar con las ecuaciones. Entonces, yo podría decir que delta S del hielo, voy a duplicar, así es más fácil, es lo que le pasa por justamente el cambio de fase, que sigo teniendo 10.000 kilogramos por el lambda de fusión del vapor, ¿sí? Dividido la temperatura, ¿sí? Más el hielo, que ahora es agua, que está pasando de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, ¿sí? Y del otro lado, delta S2, que es el del vapor, va a ser la masa de vapor, que se está condensando, que no sabemos, es nuestra nueva incógnita, porque planteamos que el calor que me puede dar el vapor al condensarse va a ser suficiente para derretir todo el hielo, llevarlo a 100 y encima para darme trabajo, ¿sí? Entonces, esta masa de vapor tiene que tener un nuevo valor, ¿sí? Por el calor de condensación de ese vapor sobre la temperatura. Y como estas entropías son iguales y opuestas, ¿sí? Como estos valores de entropía son iguales y opuestos, justamente lo que tengo que hacer acá es despejar la nueva masa. Esta nueva masa de vapor me da 4.179,996 kilogramos. Esto es lo que se condensó. Por ende, la temperatura final sigue siendo 100 grados centígrados. El hielo se derritió en su totalidad, ¿sí? Y llegó hasta los 100 y parte del vapor se condensó. ¿Cuánto? 4.179. Quedarán unos 5.820 kilogramos, ¿sí? Como vapor. Fíjense, para verificar que el planteamiento o la idea que yo tuve es correcta, esta masa de vapor me debería dar entre el máximo, ¿sí? Justamente, entre el máximo, que eran 10.000 kilogramos, y el mínimo debería ser los 3.333,33 kilogramos que me dio en el apartado anterior, ¿sí? Esto, paren, hago zoom out. Estos, ¿por qué? Porque si me da que son 3.333, los calores son iguales y opuestos y no genero trabajo. Entonces tiene que ser más que eso, pero menos que el mínimo, ¿sí? En este caso está bien, entonces el planteo que yo planteé justamente, valga la redundancia, de que el hielo se derretía, llegaba a 100 y parte del vapor se condensaba, estaba ok, ¿sí? Me pide que calcule la variación de entropía, que justamente ya la calculé. Me pide que calcule la temperatura final y el estado final del sistema, los calores intercambiados, ¿sí? Acá fíjense, el calor Q1 es igual al anterior, 1.800.000 kilocalorías, porque al hielo le pasa lo mismo, y tengo que calcular Q2, que es la masa de hielo que efectivamente se condensó por el calor de condensación de ese hielo. Y esto me debería dar más que el anterior, ¿sí? En valor absoluto. Esto me da 2.257.197,94, ¿sí? Kilocalorías. Fíjense, en el apartado anterior en el cual los calores eran iguales y opuestos, el calor del que absorbía el hielo era 1.800.000 y el calor que daba el vapor era 1.800.000, ¿sí? Acá el calor que absorbe el hielo es 1.800.000 y el que da el vapor es menos 2.200.000 y pico, ¿sí? La diferencia entre estos dos calores justamente es
Si nosotros dijimos que lo que ingresa es Q2 y lo que sale es Q1 más trabajo, la diferencia entre estos dos calores en valor absoluto justamente es el trabajo, que es lo que me pide calcular, ¿sí? Que son 457.197,94 kilocalorías. Y ahí un poco se termina el ejercicio. Hago zoom out. Esta es la segunda parte. Y esto sería todo el ejercicio. Vamos al último ejercicio del final, que es básicamente un ciclo. Es un motor térmico de una cilindrada de 1600 centímetros cúbicos. Opera bajo un ciclo diésel ideal. El aire de entrada del cilindro se encuentra a una presión de 120 kilopascales y una temperatura de 20 grados centígrados. El motor dice que tiene una relación de compresión de 16 y una relación de combustión de 2. Determinar los volúmenes, presiones y temperaturas de cada vértice del ciclo, así como también el calor y el trabajo intercambiados por el motor. Calcular la variación de entropía y entalpía en cada etapa del proceso completo. Graficar el ciclo en un diagrama presión, volumen y temperatura, entropía. Calcular el rendimiento y compararlo con uno de Carnot, ¿sí? Bueno, a priori, para esto claramente tenemos que saber cómo es un ciclo diésel, ¿sí? Un ciclo diésel en un diagrama presión-volumen está compuesto justamente por un proceso adiabático, en realidad son dos adiabáticos, uno a volumen constante y uno a presión constante, ¿sí? Acá tenemos el de presión constante, acá tendríamos el de volumen constante y estarían unidos por dos procesos adiabáticos, sería algo así, ¿sí? Observando las distancias, ahí está, un poquito así. Como cualquier motor o máquina térmica, sabemos que lo recorremos en sentido horario, ¿sí? Con las agujas del reloj, esa es una máquina térmica. Y sabemos que los motores empiezan siempre con la compresión de un cilindro, después la combustión, después la expansión y por último la liberación de los gases. Entonces nuestro primer punto va a estar acá, A, B, C y D. ¿Sí? Vamos a recorrer el ciclo en sentido horario. Fantástico, ya lo tenemos. Vamos a ver, ¿sí? Los datos que nosotros tenemos. Tenemos 4 puntos, A, B, C y D. De cada uno necesitamos, por ende, la temperatura, que la vamos a tener en grados Kelvin. La presión, que la vamos a tener en pascales. Y el volumen, que por ende lo vamos a tener en metros cúbicos, ¿sí? Nos dice que el aire a la entrada del cilindro, ¿sí? En el punto número A, sería una presión de 120 kilopascales y una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, acá tenemos la temperatura, que en grados Kelvin serían 293. Y acá tenemos la presión, que sería 120.000 pascales, ¿sí? 120 kilopascales. El volumen todavía no lo sabemos. Pero sí que nos dice que la cilindrada es de 1600 y que la relación de compresión es de 16, ¿sí? Recuerden que la cilindrada es la diferencia entre volúmenes, ¿sí? El máximo y el mínimo, ¿sí? Esto sería BA menos BB es la cilindrada, 1600 centímetros cúbicos, ¿sí? Es el camino que recorre el pistón, ¿sí? Básicamente. Y después lo que tenemos es la relación de compresión. La relación de compresión siempre es una relación entre volúmenes, ¿sí? Y siempre es el más grande sobre el más chiquito. Esto me dice el enunciado que es igual a 16, ¿sí? A ver, nuevamente, relación es justamente una división entre volúmenes, el más grande arriba, el más chiquito abajo, y después lo que sigue me va a decir entre qué punto y qué punto. Si es la relación de compresión, yo me fijo cuál de estos procesos es la compresión. Bueno, la compresión está de A a B, ¿sí? Entonces, lo que va arriba es A, que es el volumen más grande, y lo que va abajo es B, que es el volumen más chico, ¿sí? Con estas dos ecuaciones, básicamente, yo podría sacar el volumen A y el volumen B, ¿sí? Son dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿sí? De acá sacaría que el volumen A serían 1706,67
centímetros cúbicos y el volumen B sería 106,67 centímetros cúbicos. Sí, vamos a pasarlo a la tabla. Obviamente que en la tabla necesitamos a metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos. Entonces esto sería 0,00171 y esto sería 0,00011 metros cúbicos, ¿sí? Aproximadamente. Fantástico, porque acuérdense que es dividido 10 a la 6 de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿sí? En el apartado A, en el punto número A, ¿sí? Yo tengo ya la temperatura, tengo la presión y tengo el volumen. Entonces, si quiero para tenerlo listo para más adelante, yo de acá podría sacar el número de moles. Digo, el número de moles es igual a la presión en el punto A por el volumen en el punto A sobre R por la temperatura en el punto A, ¿sí? Esto me da un total de 0,08407 moles. Si la presión la tengo en pascales y el volumen lo tengo en metros cúbicos, claramente el R que tengo que usar es 8,314 joules sobre Kelvin mol, ¿sí? Justamente. Ahí va. Ahí está. Bueno, tengo el número de moles también. Hasta acá venimos bien, ¿sí? Ahora necesito sacar todo lo relativo a los otros puntos, presión, volumen, temperatura, ¿sí? Sé que A y B están unidos por un proceso adiabático. Entonces, claramente, para sacar la temperatura en B y la presión en B, voy a tener que usar las ecuaciones adiabáticas, ¿sí? Entre A y B. A y B, proceso AB es adiabático. Entonces, yo puedo plantear, ¿sí? Puedo plantear que la presión en A por el volumen en A a la gamma es igual a la presión en B por el volumen en B a la gamma, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que nos dice, no nos dice exactamente que el motor térmico, el aire, sí, fíjense, nos dice aire. Si nos dice aire, nosotros tenemos que saber que el aire es un gas diatómico, ¿sí? Si el aire es diatómico, sí, porque tiene oxígeno 2 o nitrógeno 2, sí, todo lo que sea diatómico, tiene Cp es igual a 7 medios de R y Cb es igual a 5 medios de R, ¿sí? Por ende, gamma, ¿sí? Que es Cp sobre Cb va a ser 7 quintos, que esto es 1,4, ¿sí? Entonces ahí ya tengo el valor del coeficiente adiabático de gamma, ¿sí? Entonces vamos acá abajo y yo digo, bueno, la presión en el punto B, que yo no la conozco, es igual a la presión en el punto A, que son los 120 kilopascales, ¿sí? Por el volumen en A, que dijimos que era 0,017, ¿sí? 0,0017, 17,1 metros cúbicos sobre el volumen en B, que era 0,00011 metros cúbicos. Todo esto elevado a la gamma, que en nuestro caso es 1,4, ¿sí? De acá sacamos la presión en B, que esto da exactamente 5.820,352 kilopascales, ¿sí? Por ende acá nosotros le pondríamos el número total, que es 5.820 millones 5.820.351 pascales, ¿sí? Ahí está, 5.820.351 pascales, ¿sí? Porque fíjense, acá tengo un kilopascal, ¿sí? 10 a la 3. Ojo con eso, ¿sí? Después, la otra fórmula de adiabático es temperatura en A por volumen en A a la gamma menos 1 es igual a temperatura en B
volumen en B a la gamma menos 1, ¿sí? También, como ya tengo el número de moles, como ya tengo la presión y como ya tengo el volumen, podría sacar la temperatura en B diciendo es igual a presión en B, volumen en B sobre R, y N, ¿sí? Básicamente podría hacer eso porque tengo todos los datos para hacerlo. Pero si no, la fórmula que debería usar es esta adiabática. Y digo, la temperatura en B es igual a la temperatura en A, que dijimos que era 293 Kelvin, por básicamente el cociente entre los volúmenes, que lo voy a copiar de acá arriba, si es más fácil. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. A la gamma menos 1, es decir, a la 0,4. Y esto me da exactamente, ya les digo, 888,21 Kelvin, ¿sí? Recuerden que también lo pueden sacar con esta fórmula de acá. Y vamos a copiarlo, voy a volver para atrás. 888,21. Vamos a ver si tiene sentido esto. El volumen es muchísimo más chico en B en A. Perfecto, tiene sentido. La presión es muchísimo más grande en B que en A. Perfecto, tiene sentido. Y después sabemos que la temperatura es más grande en B que en A. Tiene sentido porque la curva isoterma en A sería algo así y en B sería algo así, ¿sí? Entonces B tiene muchísimo mayor temperatura que en A, porque acuérdense que las curvas adiabáticas cortan a las curvas isotérmicas, ¿sí? Entonces hasta acá venimos bien, ¿sí? Bueno, después tenemos que chequear todo lo referente a C. Lo único que sabemos es que B y C están a la misma presión. Entonces, a priori, yo acá podría completar que la presión en C es los 5.820.351,62 pascales, ¿sí? Tengo ese dato nada más. Y no tengo nada más a priori, así que tengo que irme al enunciado a leer. Lo que tengo que leer es esta segunda parte que me dice el motor tiene una relación de compresión de 16, eso ya lo usé, ¿sí? Pero me dice tiene una relación de combustión de 2, ¿sí? Recuerden que los pasos del cilindro de un motor es primero la compresión, después la combustión, después la expansión y por último la liberación de gases, ¿sí? Entonces la combustión, la etapa de combustión es básicamente esta etapa de B a C que es a presión constante. En el ciclo diésel la combustión es a presión constante. Entonces, si me dice relación de combustión, nuevamente va a ser una relación de volúmenes, ¿sí? Pero recuerden que siempre es el más grande arriba y el más chiquito abajo. El más grande ahora es el volumen C y el más chiquito es el volumen B, si nos fijamos acá, ¿sí? BC es más grande que BB, ¿sí? Y en el proceso de combustión, que es de B a C, ¿sí? Y esto es igual a 2, ¿sí? Entonces, como el volumen en B yo ya lo tengo, yo puedo decir BC es 2 veces el volumen en B, ¿sí? Y eso me da un total de 0,00021 metros cúbicos, ¿sí? Entonces voy a completar acá 0,00021 metros cúbicos, ¿sí? Casi 22. Entonces, en realidad sería 22. Ahora, lo único que nos falta en C, lo único que nos faltaría sería la temperatura en C. Que la temperatura en C, como tengo ya la presión y como tengo ya el volumen, la puedo sacar por la ecuación de los gases ideales. Si digo, la temperatura en C es la presión en C por el volumen en C sobre el número de moles con R, siendo R 8,314 joules sobre Kelvin mol, ¿sí? Esto me da un total de 1776,42 Kelvin. 1776,42 Kelvin. Entonces voy acá arriba. 1776,42 Kelvin. ¿Sí? Fantástico. Ahora, vamos a ver. De C a D es adiabático. Debería usar las ecuaciones adiabáticas. Y de D a A comparten algo en común que es el volumen, ¿sí? Entonces yo ya sé que el volumen en D es 0,00171, ¿sí? Metros cúbicos. Entonces vamos a justamente usar las ecuaciones adiabáticas para desarrollar y sacar los valores del punto D, ¿sí?
Antes acá voy a poner que de B a C es un proceso isocórico y es la combustión. Así les queda ordenado. No, perdón, isobárico. Es a presión constante, no es isocórico. Isobárico, ahí está. De D a A es, ahora sí, isobárico. Y de C a D es adiabático. Y tenemos que usar las fórmulas adiabáticas. ¿Qué fórmula uso? Bueno, la presión en C por el volumen en C a la gamma es igual a la presión en D por el volumen en D a la gamma. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto era justamente la presión en C? ¿Sí? La presión en C era de 5.820.351 con 351,62 pascales. ¿Sí? Por el volumen en C. El volumen en C dijimos que era 0,00022 metros cúbicos. ¿Sí? Ese era el C. Y en D dijimos que era 0,00171 metros cúbicos. Esto todo elevado a la gamma, que en este caso es 1,4. ¿Sí? Si yo hago eso, me da que la presión es de 316.682 pascales. ¿Sí? Vamos acá abajo. 316.682 pascales. Tiene sentido porque fíjense que es más grande que la presión en A, pero es mucho más chica que la presión en B y C. ¿Sí? Bueno, ahora nos falta justamente sacar la temperatura en D, que nuevamente uso la ecuación de los gases fluidales porque ya tengo volumen. ¿Sí? Digo, bueno, la temperatura en D es la presión en D por el volumen en D, que tengo ambos valores, sobre NR. Fantástico, podría hacer eso. Y si no, lo que tengo que hacer es usar la ecuación justamente adiabática, es decir, temperatura en C, volumen en C a la gamma menos 1, es igual a temperatura en D, volumen en D a la gamma menos 1. ¿Sí? Y digo, bueno, la temperatura en D es la temperatura en C, que es 1776,42 Kelvin, voy a copiar esto. Bueno, ahí va. Por los cocientes entre los volúmenes. Y esto elevado a la gamma menos 1, que es 0,4. ¿Sí? Y ahí me daría el valor de la temperatura en D. Ahí estamos. La fórmula entera. Que ya les digo cuánto da. Da 773,23 Kelvin. ¿Sí? Ahí va. 773,23 Kelvin. ¿Sí? Ahí ya tengo zoom out para que les quede todo. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí ya tengo el punto A donde determino los volúmenes, presiones y temperaturas de cada vértice del ciclo. ¿Sí? Ahora me falta el calor y el trabajo, ¿sí? Intercambiados. Entonces, vamos pasito a pasito. Siempre está bueno tener esta tabla de acá presente porque es más fácil visualizar los datos cuando yo los necesito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una segunda tablita que sea de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Y lo que vamos a poner es calor intercambiado en joules, ¿sí? Trabajo intercambiado en joules, ¿sí? Trabajo intercambiado en joules. Variación de energía interna. Así lo tenemos como referencia. Vamos a poner variación de entalpía en joules. Y vamos a poner al final variación de entropía en joules, ¿sí? Creo que me lo pide. A ver, vamos a ver si me lo pide. Sí, de entalpía. Eso es todo lo que me pide a priori. Entonces, vamos pasito a pasito. Vamos de A a B. De A a B nosotros sabemos que es un proceso adiabático.
Si es un proceso diabático, nosotros sabemos que el primer principio es delta U es igual calor más trabajo. Trabajo no hay porque es adiabático, delta U es igual a trabajo, ¿sí? Sabemos que delta U es N por CB delta T, ¿sí? Que esto es igual al trabajo adiabático, que básicamente lo que podemos hacer es igualarlo, o si no, usar la fórmula que me debería dar igual o muy similar al valor que me da calculando con la fórmula de variación de energía interna, a presión final, que en este caso sería B, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, sobre gamma menos 1. ¿Sí? Vamos a hacer los dos cálculos. En este caso, número de moles, nosotros ya lo sabemos que son 0,08407. 0,8407 moles por CB, que CB sabemos que es un gas diatómico, entonces es 5 medios de R, que R es 8,314 joules sobre Kelvin mol, ¿sí? Y esto por la diferencia de temperaturas que tenemos, que sabemos que la inicial era 20 grados centígrados, es decir, 293 Kelvin, y la final era 888 con 21 Kelvin. ¿Sí? Esto me da un total de 1040,09 joules. ¿Sí? 1040,09 joules, que es igual al trabajo. Así que a priori yo voy poniendo acá en la tablita que de AB el calor intercambiado es 0, que el trabajo son 1040,09 joules, que la variación de energía interna también son 1040,09 joules, ¿sí? Que esto es igual al trabajo intercambiado diabáticamente, que si quiero lo puedo calcular con esta fórmula de acá, ¿sí? Me debería dar igual, me debería dar 1040,09 joules, ¿sí? O aproximadamente igual a ese valor. Después, lo que puedo hacer también, así ya me adelanto, es calcular la variación de entalpía que me la pide. Recuerden que la variación de entalpía siempre es N por Cp diferencial de T, ¿sí? N por Cp diferencial de T. Entonces vamos a copiar lo que está arriba, que es de variación de energía interna, así es más fácil, porque la fórmula es prácticamente igual. Ahí estamos. Ahí vamos. Y lo que tenemos que cambiar es el valor de CB por el de Cp, ¿sí? Entonces siempre recuerden que los valores de entalpía frente a los de energía interna con el mismo delta de temperatura, la entalpía va a ser más alta que la variación de energía interna. En este caso me da 1456,13 joules. 1456,13 joules, ¿sí? Y por último tengo la variación de entropía, que hay que calcular. La variación de entropía en un proceso diabático claramente es 0, porque es la integral diferencial de calor sobre temperatura. Si no hay calor, no hay variación de entalpía, ¿sí? Entonces de AB ya tengo todo calculado, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Ahora, vamos de B a C, que es un proceso a presión constante. De B a C, que es un proceso a presión constante. Entonces, de B a C, delta U siempre sigue siendo N por CB por delta T, ¿sí? Siempre. No voy a escribir justamente cuál es el valor de N y CB en todos, porque es más, quedaría más largo. N por 5 medios de R por delta de temperaturas, que el delta de temperaturas entre B y C, justamente el de C es 1776,42 y el de B es 888,21 Kelvin, ¿sí? Esto me da justamente 1552,09 joules, ¿sí?
podría aprovechar esto, aprovechar todo esto hasta ahí, duplicar y calcular delta H, ¿sí? Delta H es igual a delta U, pero recuerden que esto es CP. Esto es CP. Entonces acá va un 7 y esto me queda 2172,93 joules. Que recuerden que esto es igual al calor intercambiado en un proceso a presión constante. Recuerden que de calor tenemos dos fórmulas. Una que viene, la escribo acá, una que viene del primer principio, que es CB delta T, ¿sí? Más P diferencial de B, y otra que viene justamente de la fórmula de entalpía, que es CP delta T menos B diferencial de P. En un proceso a presión constante, el calor es igual a la entalpía, ¿sí? El calor es igual a la entalpía, y en un proceso a volumen constante, el calor es igual a la variación de energía interna, ¿sí? En este caso, que es a presión constante, la variación de entalpía es igual al calor, ¿sí? También lo podemos chequear por el primer principio, porque ahora vamos a calcular el trabajo. El trabajo en un proceso a presión constante es menos P diferencial de B, ¿sí? Recuerden que la presión acá era de los 5.820.351,62 pascales por el delta de volumen, que final era 0,00022 y inicial era 0,00011 metros cúbicos, y esto me da justamente menos 620,84 joules. Y fíjense, si yo sé que delta U es igual a calor más trabajo, también podría despejar el calor de acá como delta U menos trabajo, es decir, 1552,09 joules menos, o sea más, 620,84 joules me da aproximadamente estos 2000 y piquito. ¿Sí? Fíjense. También lo podemos despejar desde acá. Y lo último que me falta es delta S. Delta S, recuerden que es el diferencial de calor transferido reversiblemente sobre la temperatura, que de calor teníamos dos fórmulas, uno cuando era CP diferencial de T menos B diferencial de P, y otra CB diferencial de T más P diferencial de B. Sí, vamos a usar la primera que dije recién, porque el diferencial de presión se me cancela. Vamos a usar que calor es igual a CP diferencial de T menos B diferencial de P, porque este diferencial no lo tengo, ¿sí? Si hago eso, si el calor es CP diferencial de T y lo divido por la temperatura, la fórmula de entropía, básicamente me queda N por CP por logaritmo de temperaturas. ¿Sí? Me quedaría el número de moles por 7 medios de R por el logaritmo entre temperaturas, que iría temperatura hacia arriba, es decir, 1776,42 Kelvin, ¿sí? Y abajo iría los 888,21 Kelvin, y eso me da como resultado, ya les digo, 1,69 joules, ¿sí? Entonces, vamos a pasar todos estos datos. Sabemos que esto es 1552,09, que esto es 2172,93, que esto es 2172,93, que esto es 69, perdón. Y me falta el trabajo, que es menos 620,84. Sí, este me quedó muy grande, vamos a hacerlo nuevo. 2172,93. Ahí está, ¿sí? Tenemos todo calculado de B a C. Ahora tenemos que calcular todo de C a D, que de C a D es un proceso adiabático.
Este es un proceso isobárico. Como es adiabático, yo voy a usar las mismas ecuaciones de arriba, así no tengo que escribir tanto. Bueno, no sé qué pasó. Ahí va. Bueno, hay una parte que salió mal. Ahora vemos. Ahí va. Total, las temperaturas las tengo que cambiar y todo lo tengo que cambiar. Solo quiero usar las mismas fórmulas. Así es más fácil. Bueno, adiabático. Dijimos que calor es igual a 0, delta U es igual a trabajo. ¿Sí? Lo que tengo que cambiar acá son las temperaturas y los valores. ¿Sí? Y listo. Entonces, delta U sabemos que es NCB delta T. ¿Sí? Delta T entre C y D es que final es 773,23, lo voy a poner acá también, 773,23, y el inicial es 1776,42 Kelvin. 1776,42 Kelvin, ¿sí? Delta U, que es NCB delta T, me da un valor de menos 1753,0114 joules. Delta H, que es NCP delta T, ¿sí? Me da menos 2454, este es un 2, 2454,216 joules, ¿sí? El trabajo me da exactamente igual a la variación de energía interna porque el calor es igual a 0. Y entropía no hay porque no hay transferencia de calor. ¿Sí? Ahí está. Esas son las fórmulas de CAD, básicamente. Entonces vamos a copiar todos estos resultados arriba. Entonces, del calor igual a 0, trabajo es menos 1753,011,4, que es igual a la variación de energía interna. Entalpía es menos 2454,216 joules y entropía 0, ¿sí? Ahí está. Ahora nos falta DDA, ¿sí? DDA es un proceso a volumen constante, es decir, es un proceso isocórico, ¿sí? Como es un proceso isocórico, yo sé que delta U es igual a calor más trabajo. Trabajo que es menos la integral de P diferencial de B. Como no hay diferencial de B es igual a 0, ¿sí? Entonces trabajo es igual a 0. Variación de energía interna, que es NCB delta T, es igual al calor transferido, ¿sí? Entonces esto es N por 5 medios de R por las temperaturas, ¿sí? Que las temperaturas son, la final es 293 y la inicial es 773,23 Kelvin. Y esto me da menos 839,1761 joules, ¿sí? Después tengo la entalpía, que es NCP delta T, N por 7 medios de R por la misma diferencia de temperaturas. Esto me da menos 1174,8465 joules. Y después me falta la variación de entropía, ¿sí? Que si el calor es CB diferencial de T
menos P diferencial de B, esta parte, digo más P diferencial de B, esta parte se me va y me queda CD diferencial de T sobre temperatura. Por ende, la variación de entropía es N CB, ¿sí? Que en este caso, y por logaritmo de las temperaturas. Es decir, N por 5 medios de R por el logaritmo entre 2,93 Kelvin sobre 773,23 Kelvin. Esto me da un total de menos 1,69 joules, ¿sí? Entonces vamos a hacer zoom out, esas son las fórmulas, y vamos a copiar acá arriba. Y tengo acá menos 1,69. Acá tengo menos 1174,865. Acá tengo que trabajo es igual a 0. Acá tengo que esto es menos 839,100. Me quedó feo. 839,100. Ahí va. Y que era igual al calor. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿sí? Ahí tenemos toda la tabla entera. Vamos a ponerla un poquito más arriba. Ahí está. Listo. Tenemos todos los calores, todos los trabajos, toda la variación de energía interna y toda la entalpía y entropía de cada proceso. Vamos a calcular los totales, ¿sí? Fíjense que calor, si hago toda esta suma, me da 1333,7552. El trabajo me da menos 1333,7552, es decir, me tienen que dar iguales y opuestos porque la suma de la variación de energía interna me tiene que dar igual a 0. Si sumo todo esto me tiene que dar igual a 0 y además si sumo calor más trabajo por primer principio, también me tienen que dar igual a 0, ¿sí? Es decir, los calores y los trabajos tienen que ser iguales y opuestos y la variación de energía interna tiene que ser igual a 0. Y además, como es una máquina térmica, el calor neto tiene que ser positivo y el trabajo neto tiene que ser negativo, ¿sí? Bueno. La variación de entropía en un proceso tiene que ser 0 cuando sumo todo, ¿sí? Porque es una función termodinámica como la variación de energía interna y lo mismo pasa con la entropía, ¿sí? Esos son los chequeos de que hice todo bien, ¿sí? Fantástico. Me pide además el ejercicio. Porque el punto A ya tengo el calor y el trabajo intercambiados, ya tengo la variación de entropía y entalpía, ya tengo el proceso en el diagrama PV, ¿sí? Tengo que graficarlo en un diagrama TS. Vamos a hacer eso. Un diagrama TS. ¿Sí? Fíjense, de A a B es un proceso, ¿sí? A entropía constante, ¿sí? Es una línea recta. Y fíjense que yo de A a B aumento la temperatura, ¿sí? De A a B yo aumento la temperatura. Entonces, A tiene que estar abajo y B tiene que estar arriba. Ahí estamos. Vamos a ponerlo más cerca del coso. Así sería. De A a B. Si entropía constante, aumento la temperatura. De B a C, fíjense, de B a C, yo tengo un aumento en la entropía, ¿sí? Es un proceso de presión constante, ¿sí? Entonces, voy a aumentar la entropía, o sea, tengo que ir hacia la derecha, pero es a presión constante, la temperatura cambia, ¿sí? ¿Y la temperatura qué pasa con la temperatura? Vamos a chequearnos. La temperatura es más alta, ¿sí? En C que en B. Entonces, tiene que ser un proceso en el cual esté a una entropía más alta y a una temperatura más alta. Sería algo así. ¿Sí? Ahí va. De C a D es un proceso es un proceso adiabático, ¿sí? Es decir, entropía constante, isentrópico, se le dice, donde bajo la temperatura. Y de D a, ¿sí?
es un proceso a volumen constante que tiene una variación de entropía negativa, es decir, me tengo que ir para este lado, ¿sí? Y tengo que unir el punto D con el punto A, ¿sí? Y además yo estoy bajando la temperatura porque la temperatura en D, fíjense, sigue siendo más alta que la temperatura en A, ¿sí? Ahí está. Entonces sería algo así, el diagrama TS, ¿sí? Me voy hacia más arriba. Ahí va. Fantástico. Ya estamos terminando. Y lo último que me pide es calcular el rendimiento y compararlo con uno de Carnot, ¿sí? Cuando yo calculo el rendimiento, me voy a ir de este lado, así ya tengo los resultados. Cuando calculo el rendimiento de una máquina térmica siempre es beneficio sobre costo. El beneficio que me da una máquina térmica es el trabajo que le puedo sacar y el costo es el calor que tuve que absorber del foco o focos calientes, ¿sí? El trabajo que tengo que poner acá es el trabajo neto que me da la máquina térmica, ¿sí? El valor de trabajo justamente es este, menos 1333 y pico, ¿sí? Es decir, acá va 1333 con 7552 joules. Y abajo van los calores absorbidos. ¿Qué quiere decir los calores absorbidos? Que no va este neto, va aquellos de este proceso que tengan signo positivo. En este caso hay solo uno, que es esto. Es el proceso de B a C. Si tuviese dos, por ejemplo, de A a B y de B a C, que los dos son positivos, a los dos los tengo que sumar y poner justamente en el denominador. En este caso tengo uno solo, ¿sí? Que es 2172,9313 joules, ¿sí? Y con esto calculo el rendimiento que me da un valor de 0,61. Lo tengo comparado con el rendimiento de Carnot. El rendimiento de Carnot, ¿sí? Es nuevamente trabajo sobre calor absorbido del fuego caliente, ¿sí? El trabajo lo reemplaza, que esto puede hacerlo en cualquier máquina térmica, no solo en Carnot, ¿sí? Lo reemplaza por una diferencia entre calor absorbido menos calor cedido, ¿sí? Eso es puro balance de energía, como veníamos haciendo antes. Y esto dividido calor absorbido, entonces esto me da 1 menos calor cedido al foco frío sobre el calor absorbido del fuego caliente. Y en Carnot, ahora sí, Carnot, estas temperaturas, porque recuerden que el Carnot es aquel motor o máquina térmica que tiene el mayor rendimiento entre todos los motores o máquinas térmicas que operan entre las mismas fuentes, es decir, entre las mismas fuentes de calor, entre las mismas temperaturas, y viene dado por 2 adiabáticas y 2 isotérmicas, ¿sí? Entonces, en Carnot, estos calores se pueden reemplazar por las temperaturas. Esta sería la temperatura del foco frío y esta sería la temperatura del fuego caliente. Entonces me tengo que fijar cuál es la temperatura más alta y más baja, ¿sí? De este sistema. La más baja es la del punto A, que es 293 Kelvin. Y la más alta, ¿sí? Es la correspondiente al punto C, ¿sí? Que es 1776,42 Kelvin, ¿sí? Me fijo cuál es la más alta y la más baja. Y esto me da que es 0,83. Justamente tiene que ser más grande que este rendimiento. Tiene que ser más grande que, por ejemplo, el del ciclo diésel que acabamos de ver, ¿sí? Que me da 0,61. Bueno, y ahí ya terminamos con todo, ¿sí? Dejo esta parte por si quieren hacer captura de pantalla. Y ahora, ahí está, este sería todo el ejercicio entero. Ahí va.